Bueno, pues la cuestión es que cuando empecé a mirar de otra forma, a aprender a mirar la vida de otra forma distinta, a entenderla de una forma diferente, que en realidad es como se tiene que entender la vida, pero no nos han enseñado cuando somos pequeños, empecé a dejar de sufrir. Empecé a entender las cosas, repito, desde otro punto de vista, a entender esos filtros que hacen que condicionan, por así decirlo, la vida, cómo la entendemos, cómo la vivimos, cómo nos autosabotea, y básicamente me cambió la vida. Y son cosas muy simples, muy sencillas, que se pueden hacer y al final todo se reduce a una cosa, y es ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo real? Muchísimas gracias. Y bueno, pues de eso va, de hablar de la realidad. La cuestión es que la realidad y lo real se ha escrito infinito a lo largo de toda la historia del ser humano, porque tengo un maestro que es muy sabio, que lo que dice es, existen dos tipos de personas: la gente que se ha hecho la pregunta y la gente que se hará la pregunta, porque todo el mundo se la hace, aunque sea en su lecho de muerte, y es, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y esto pues va de eso. Entonces, bueno, pues me llamo Mar Navas, y digo me llaman, ¿vale? Porque tengo un amigo que viene de Israel, y allí, en Israel, no... Espérate que voy a mandar el cable. No dicen me llamo, dicen me llaman. Y la importancia es vital, porque si os estáis dando cuenta, vosotros me llamáis a mí, Mar Navas. Cuando yo digo me llamo, yo me llamo a mí misma, me estoy identificando con lo que soy. ¿Quién soy? ¿Soy Mar Navas? ¿Soy realmente eso? Al final es una etiqueta que te están poniendo con la que, sí, te llaman tu atención, pero ¿es lo que eres? O sea, ¿tú te llamas tu nombre? ¿Es eso lo que eres? ¿Esto de aquí? ¿Qué es? Esto lo podemos hacer de dos formas: fácil, divertido, o aunque sea un coñazo que hablo solamente yo, de si me contestáis mejor. ¿Esto qué es? ¿Vale? Es un 9. Hay gente que podría decir que es una G minúscula. La cuestión es que esto es así porque lo estáis viendo desde esta perspectiva, pero si lo miráis desde arriba, es un 6. Es decir, si yo cojo el 9 y te pongo aquí así el 9, vosotros estáis viendo un 9. Yo estaría viendo un 6. Y podríamos estar discutiendo permanentemente durante toda nuestra vida sobre que vosotros tenéis la razón porque es un 9 y yo tengo la razón porque es un 6. Y ambos tenemos la razón. ¿Qué es lo que está cambiando? El punto de vista. Y ambas perspectivas son verdad, porque las dos cosas son realidad. ¿Esto qué es? Es un fuego. ¿Esto quema? ¿Soy que te llamando de otro sitio? No sé. ¿Esto quema? Espérate que va por el computador. Esto específicamente no quema. Pero el fuego sabemos que quema. ¿Por qué sabemos que quema? Por la experiencia, porque hemos metido la mano y nos hemos quemado. Pero cuando a ti alguien te coge y te dice, oye, cuando eres pequeño, un niño es pequeño, y le dicen, no metas la mano en la chimenea que el fuego quema. El niño, hasta que no mete la mano, va a seguir con la necesidad de, tengo que tocarlo, porque me llama la atención. Necesita la experiencia para entender que es real, para saber que eso quema, y no simplemente creer que eso quema. No es lo mismo la experiencia que una creencia, por así decirlo. Esto de aquí
podemos estar todos de acuerdo que es rojo. ¿Vale? Y esto de aquí es verde. Y esto de ahí es azul. En eso estamos todos de acuerdo. La cuestión es que todos quedamos en que esto es rojo, esto es verde y es azul, porque la máquina con la que miramos coincide. Y su traducción es la misma. Porque ¿qué pasa con los daltónicos? Su cámara, su ojo, su percepción está modificada de tal manera que ellos el rojo no lo perciben como rojo. No perciben los colores como lo hace la gran mayoría. Lo perciben de forma distinta. Entonces ahí tenemos un primer filtro físico. Es decir, según nuestras características fisiológicas, con las que estamos programados para sentir el mundo que nos rodea, determina nuestra experiencia de una forma u otra. De hecho, todo el mundo sabe que los murciélagos ven por ecolocalización, igual que las ballenas. Funcionan por radar. Y ven también, y perciben la realidad. Y es otra forma de ver. Lo único es que su aparato para ver y comunicarse con la realidad es distinta al nuestro. Hablemos de más filtros. Al final, si os estáis dando cuenta, estamos hablando de las distintas formas que tenemos de percibir la realidad. Estoy intentando definir cómo nos relacionamos con el entorno, por así decirlo, ¿vale? Y cómo nuestro cerebro responde a eso. Los filtros sociales. A ver cómo os explico esto. Para nosotros la nieve es nieve. ¿Toda la nieve es igual o no? Me refiero, hay una tribu, se llaman los Inuits, en plena Alaska, que tienen 10 formas distintas de definir la nieve, según sus tipos distintos. Acaba de caer, es una masa dura, está sucia, está limpia, es potable, no es potable. Un montón de formas distintas de definir la nieve. De hecho, no sé ni por qué me voy tan lejos. Tengo entendido que aquí mismo tenéis varias formas de llamar a la lluvia según el distinto tipo de lluvia, ¿puede ser? Eso no pasa en el resto de España. Para vosotros es necesario porque necesitáis para comunicaros con el entorno en plan de no, está lloviendo de esta forma, está lloviendo de esta otra. Porque actúas de una forma u otra, según ocurre para los inuits, es un poco más vital, porque no es lo mismo que la nieve esté blandita encima de un árbol que sea una nieve dura y que como pases por debajo a lo mejor se te cae la cabeza y, en fin, tienen un problema. Entonces es cuestión de qué es real en realidad. O sea, el rojo nosotros lo percibimos como rojo, pero en otro sitio lo llaman de otra forma. Es más, os diré, el color naranja en realidad no existe. Nosotros lo tenemos nombrado como naranja, pero científicamente, etimológicamente, en realidad es el amarillo rojo, lo conocen así. Y en pintura y tal no lo llaman como naranja. En pintura y tal lo que estoy hablando es el idioma científico de cómo definen el color. ¿Vale? Bueno, estudié Bellas Artes, por eso esta clase de cosas. Entonces, los filtros sociales definen también cómo percibimos. Lo que es bueno en una sociedad puede no serlo en otra. Incluso a lo largo de la historia. Antes, la belleza eran las mujeres que tenían la piel súper blanca, estaban gordas y una serie de... Bueno, estaban gordas. Tenían más volumen, vamos a ser políticamente correctos. Tenían más volumen y eso era la belleza. Eso era el estándar de belleza. ¿Por qué? Porque significaba que no tenían que trabajar fuera. No les daba el sol. Al no darle sol estaban más blanquitas. Como comían bien, un síntoma de salud era que tenían más volumen. Hoy por hoy es todo lo contrario, porque socialmente se percibe que lo bueno o lo correcto es de otra forma distinta. Luego ya el entorno en el que vivimos nos está condicionando. Otra forma que tenemos de relacionarnos con el entorno y que nos limita son los filtros vivenciales, es decir, qué hemos vivido, desde dónde lo hemos vivido, traumas,
Si cuando nuestros padres queríamos llamar la atención de nuestros padres nos hacían caso o no, es decir, si tú te portas muy bien, tienes un refuerzo positivo, te sigues portando bien. Si tus padres no te hacen caso, te portas mal, te hacen caso, aunque sea un refuerzo negativo, pero ya te están reforzando negativamente. Todo eso, hay un montonazo de patrones que se van inscribiendo en nuestra memoria y en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Y muchos de ellos se terminan metiendo en nuestro inconsciente. Entonces, ¿de qué depende nuestra percepción del mundo? De cómo percibimos lo que nos ocurre al final del día, que vamos a ser realistas. Yo he empezado hablando de lo que es real y de lo que no, pero vamos a ser prácticos. Lo importante es vivir bien, tener una calidad de vida. Entonces, ¿por qué os estoy contando todo este rollo? Porque la forma en la que tú percibes el entorno y te relacionas con él depende de todos estos filtros. El punto de vista, de la experiencia que tienes de la realidad, de la percepción limitada por los filtros físicos, es decir, por nuestra capacidad de sentir, por los ojos, la vista, el tacto, el gusto. Mira, yo, por ejemplo, soy altamente sensible, ¿vale? Yo hay cosas que no puedo comer porque mi aparato, o sea, mi sentido del gusto es 10 veces más potente que el de una persona normal. Yo no puedo ni acercarme al picante. A mí el ajo mal cocinado me pica. Y eso es porque mi sistema biológico está determinado de cierta forma. Los filtros sociales, dónde vivimos, dónde nos hemos criado, qué en esa sociedad se percibe como correcto, incorrecto, bueno o malo. Los filtros vivenciales. Si tu padre, me voy a ir a un extremo, ¿vale? Si tu padre ha abusado de ti cuando eras pequeño y te pegaba, cuando tú seas mayor vas a ir, por ejemplo, a un supermercado y ves un padre que de repente coge a un niño así en brazos, a lo bestia, y le aprieta. Tu primer instinto va a ser en plan de, oye, ¿y esto? Es que a lo mejor ese niño se está atragantando y le está haciendo una maniobra de rehabilitación. O a ese niño le gusta así porque es la forma que tiene de comunicarse con el padre. Luego, generamos un sesgo. Aquí. Bueno, espérate. Y todos estos filtros lo que generan son como nuestras gafas propias de percibir el mundo, que son como nuestras gafas de daltonismo. Y toda esa información se va guardando en el consciente, el inconsciente y en el subconsciente. A partir de aquí, cada diapositiva que ponga, podemos tirarnos una hora hablando de cada una, pero pretendo ir al grano. La cuestión es que nuestra mente inconsciente y el subconsciente, esto es una ley que se utiliza en hipnosis, ¿vale? Y utilizan los hipnólogos para hipnotizar, no distingue lo que es verdad de la mentira, de la imaginación, de lo ilusorio. No es capaz de distinguir. Por eso, cuando vemos una película que nos interesa mucho y nos metemos de lleno en la historia, lo vivimos un montón y somos capaces de llorar con la historia de otro, en una película, en una serie. Por eso somos capaces de identificarnos, porque nuestra mente no está distinguiendo lo que es real de lo que no. Es decir, que si tú vas por la calle andando tranquilamente y te cruzas con una persona que te mira mal, tú dices, ¿por qué me ha mirado mal? Y te puedes quedar pensando en plan de, ¿qué le he hecho? ¿Qué no le habré hecho? Bueno, vamos a no poner una persona de la calle, alguien del trabajo, más cercano, alguien con quien convives, porque supone que tienes un trato, y de repente esa persona te mira mal. Te quedas diciendo, ¿por qué? ¿Qué le he hecho? ¿Por qué es así? ¿Y qué ha podido generar que esa persona me mire mal porque no sé qué, porque no sé cuánto? Y a lo mejor esa persona lo que le ocurre es que tiene un día de mierda, no ha dormido esa noche, su niño pequeño no ha parado de llorar, se ha peleado con el marido, ¿sabes? Y va a su historia y simplemente te ha mirado por la cara que tenía en ese momento. Y tú ya te estás generando toda una historia, estás generando todo un sufrimiento totalmente mental e innecesario, totalmente ilusorio, porque esa persona tiene otra historia totalmente en su cabeza. Y de eso va el tema de los filtros conscientes e inconscientes. Y de eso va el coger y plantearse, oye, ¿es real? Es decir, esa persona me ha mirado mal, pero ¿me ha mirado realmente mal a mí?
¿Es así? O puede que tenga otra historia totalmente distinta en su cabeza. Y no es cosa mía, es cosa de otra. Y en realidad, ¿vale? Todo esto tiene un tinte un poco más profundo. Y es hablar precisamente de lo que es verdad, de lo que es la realidad. Pero es que, vuelvo a decir lo que dije antes, no nos vamos a meter en ese tema en profundidad, porque no tengo intención de ponerme a teorizar. Porque podemos tirarnos horas, días, y de hecho es una de las grandes peleas en la historia de los filósofos. No me interesa eso, me interesa llevaros a la práctica, daros algo práctico para que conectéis, conectaros con esa experiencia, eso es lo que quiero, ¿vale? Y al final, esto de lo que os voy a hablar es una semilla, ¿vale? Que yo voy a coger y os voy a dar. Hacéis con ella lo que queráis. Podéis dejar que crezca, podéis no utilizarla para nada, o a lo mejor dentro de un montón de años, pues dice, oye, y lo que dijo esta chica, pues mira, tenía razón. Hacedme todos un favor, cerrar los ojos, por favor. Cerrar los ojos. Y observar cómo estás sentado. ¿Y cómo está tu mente? ¿Qué ocurre en tu mente? Recordar lo que está ocurriendo. Por favor, memorizarlo. ¿Cómo está vuestra respiración? Memorizarlo. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo está vuestro corazón? ¿Tiene una pesadez? ¿Está agitado? ¿Está más tranquilo? ¿Está liviano? Observarlo. Abrir los ojos, por favor. Bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar de una cosa, y es la respiración, ¿vale? La respiración es esa gran desapercibida. Nadie suele valorar la respiración. Pero la respiración es lo primero que nos llega al nacer y es lo último que nos abandona. Si nos falta la respiración, nos morimos. Ese aliento es tan importante que sin él perdemos la vida. ¿Y quién te asegura que ese aliento va a continuar contigo en el segundo siguiente? ¿Qué certeza tienes de que eso vaya a ocurrir? Nadie te lo asegura. Nadie. Y esa es la experiencia más pura que existe. Que llega un momento que naces, en un momento mueres. Lo que hagas entre medias es cosa tuya. Tú decides cómo vivir lo que ocurre entre medias. Y para empezar a vivir de forma distinta es muy importante que empecéis a apreciar lo que significa respirar, estar vivo, ese aliento. Bueno. Siguiente. ¿Y vuestro corazón? ¿Cómo estáis? ¿Lo escucháis? ¿Escucháis a vuestro corazón? ¿Escucháis a vuestro cuerpo? ¿Lo que necesita? ¿Lo que os pide? ¿O hasta que no os duele algo,
no empezáis a decir, oye, mira, mira, resulta que es que tengo cargado el hombro, me da una migraña de 3.000 pares de narices, pero tengo que parar porque es que me duele todo. Vuestro cuerpo, antes de llevaros a ese punto, os ha estado dando un montón de señales antes de llegar al punto de quiebre. Y esto lo cuento por una razón muy sencilla, ¿vale? Mi padre, bueno, mi familia en general, pero mi padre específicamente, ¿vale? No escuchaba a su cuerpo y su cuerpo le dio muchas señales. Y llegó un momento que petó. Petó, le dio un infarto y se quedó en el sitio. Porque el cuerpo avisa, si tú no escuchas al cuerpo, si tú no le haces caso, el cuerpo se termina rompiendo. Y luego llega y dice, ¿por qué a esta persona le ha dado un infarto? ¿Por qué a esta persona le ha dado un cáncer? ¿Por qué ha ocurrido esto? Y entonces ya te pones a decir, pues, si alimentación, calidad de vida, que no sé qué, estrés, son un montón de factores que en la vida y la sociedad en la que vivimos hoy en día no se están teniendo en cuenta. Y eso es lo que nos hace que nos enfermemos, porque no estamos en contacto con lo que sentimos, con lo que somos, porque el cuerpo avisa, pero tienes que aprender a escucharlo. La cuestión es, yo os pregunto, ¿cómo estaba vuestra mente cuando os he dicho que os fijarais? ¿Algún voluntario? ¿Cómo estaba? ¿Tranquila? ¿Pero estabais escuchando algo? ¿O estaba callada, totalmente en silencio? Yo me estaba preguntando por qué corazón me necesita la respiración. Uy, estoy aportando, debería volver a respirar más. Puedo seguir, en mi cabeza revoluciona. Exacto. ¿Estabais todos así? Bueno, aquí los que mediten lo tienen más fácil, ¿vale? Pero si no meditáis, cuando yo os estaba diciendo, observa tal, observa cual, ¿qué ocurría con vuestra mente? ¿Estabais como ella? ¿O estaba totalmente en silencio? Pensamientos. Y yo os pregunto, ¿cómo vais a escuchar lo que dice el corazón? ¿Lo que dice vuestro cuerpo? Si esto no para de hablar. Es decir, si dices, ¿qué siente mi cuerpo? ¿Qué siente mi corazón? Ah, pero ¿qué estoy sintiendo? Ah, vale, pero esto está pesado. ¿Pero por qué está pesado? Pero esto, ¿por qué? Ah, no, y de repente se te cruza la cabeza. No, es que tengo que ir a hacer la compra. No, es que mi hijo no es que... No, es que mi madre está mala porque estoy preocupada por esto, por esto, por esto. Ah, claro, entonces ya has perdido el hilo. Ya no estás escuchando tu corazón, ya no estás escuchando tu cuerpo. Es como cuando te duele la muñeca, por ejemplo. ¿Por qué me duele la muñeca? ¿De dónde viene ese dolor? Y ya te está la mente metiendo un montón en lugar de coger y sentir. Porque el momento en que ésta se calla, éste empieza a hablar. Y cuando éste habla, ésta ya no tiene nada que decir. ¿Cuántas veces en vuestra vida habéis tenido un presentimiento de que algo se tenía que hacer o que ese era el sitio? Y lo teníais clarísimo. Y eso no venía de aquí. Era una certeza del sentir. Volvamos a la parte práctica. Esto es neurociencia, ¿vale? Nuestro sistema nervioso tiene dos formas de actuar, en simpático y en parasimpático. Cuando el sistema nervioso está en modo de alerta, funciona el sistema simpático. Es decir, cuando vivíamos en la naturaleza, teníamos que estar permanentemente alerta porque, hola, a lo mejor venía un depredador y nos comía. ¿Qué pasa? Eso hace que cuando nos estimula, el entorno nos estimula, se empiezan a detonar una serie de, de hormonas y de estos del cuerpo, entre otras cosas la hormona del cortisol, que genera un estrés. Y ese estrés es el que en un momento dado nos mete en estado de alerta para sobrevivir. Ese estado de alerta funcionamos de forma instintiva, por así decirlo, ¿vale? Nuestro cerebro funciona en reptiliano. Nuestro cerebro funciona, pues eso, desde el córtex más primitivo que tenemos. La sociedad en la que vivimos hoy en día, vuelvo al mismo, estamos todo el día con estrés, todo el día con ansiedad. Aparte, todo el tema de la alimentación, estamos en biocultura por algo, todo el tema de la alimentación que tomamos, que tiene un montón de tóxicos, todo eso genera un estrés en el cuerpo porque tiene que ir eliminándose. Pues todo eso dispara el sistema simpático.
¿Qué ocurre cuando estamos en sistema parasimpático? El sistema parasimpático es donde entramos cuando estamos dormidos, cuando entramos en relajación. ¿Qué hace ahí el cuerpo? El cuerpo se regenera, el cuerpo se autodepura y aparte utilizamos todo el córtex para pensar, para interactuar con la realidad. ¿Qué pasa? Hoy en día vivimos prácticamente todo el tiempo en simpático. El cuerpo no se puede regenerar a sí mismo, no se cura a sí mismo. La mejor máquina que tenemos para sanarnos a nosotros mismos es nuestro propio cuerpo, es nuestro propio sistema. Si funciona en simpático y estamos todo el día en simpático, no nos curamos. Tenemos que ir a parasimpático. Y hay gente que ni siquiera durmiendo entra en parasimpático porque no duerme tranquilo. Razones X, insomnio, tal. Qué importante es volver a parasimpático. ¿Por qué la gente se pone enferma? ¿Por qué hay tantísimo caso de cáncer? ¿Por qué hay tantísima gente sobremedicada? Que si depresiones, que si angustia, que si ansiedad. ¿Por qué? Porque están viviendo en simpático y nadie les ha explicado que es que tienen que ir a parasimpático. Tienen que vivir en parasimpático. Y aparte, este filtro es muy importante porque si tú vives sin utilizar en simpático, no estás utilizando el 90-80% de tu cerebro, de todas tus capacidades mentales. Porque estás utilizando el reptiliano. Es decir, cuando estás en simpático, cuando alguien te dice lo mínimo, tú coges y pegas un grito. Porque funcionas desde la reacción, desde el instinto. Es como un gato cuando está asustado. Tú, un gato cuando estás asustado, cuidadito si te acercas porque te va a atacar. Tienes que llevarlo a la relajación para ser capaz de interactuar con él sin que te pegue un mordisco. Cuando está en ese sistema de alerta absoluto. Bueno, que el gato te conozca, etcétera, etcétera. Pero eso ya son otras historias. Volver a cerrarme los ojos, por favor. A ver si los del showroom de abajo nos dejan. Escuchar mi voz. Centraros en vuestra respiración. Coger aire, inspirar profundo y expirar, soltarlo. Una vez más. Inspirar y soltáis. Inspiráis y soltáis. Imaginar que una fuerza, una luz, empieza por vuestros dedos de los pies. Según va subiendo esa luz como si fuese un escáner, vais sintiendo vuestros dedos de los pies y vais soltando. Cuando cogéis aire, cogéis luz. Cuando lo soltáis, la tensión de los dedos de los pies se va. Cuando cogéis luz, cuando inspiráis, la tensión se va. Ir subiendo. Los tobillos, poco a poco, ir subiendo. Con cada respiración, con cada exhalación, soltáis la tensión de vuestro cuerpo. Seguimos subiendo por las pantorrillas. Cada vez que inspiráis y cada vez que soltáis la tensión de vuestro cuerpo. Algunos de ustedes probablemente empiecen a sentir, oye, eso me duele. Subimos hasta las rodillas. Me duele porque hay tensión ahí de la que no soy consciente. Lo mismo con las rodillas. Si hay algún punto de vuestro cuerpo que os duele, os molesta, coger ese aire y con la expiración soltar esa tensión. Por los muslos, la cadera, inspiro y suelto. El estómago, un poco más arriba, inspiro y suelto. ¿Qué siento en esos puntos? ¿Hay dolor? ¿Hay inflamación? ¿Hay relajación?
Hay digestión. Continuamos subiendo. Llegamos al corazón. Toda la tensión se va. Poco a poco seguimos subiendo el escáner. Llegamos a los hombros. Bajamos por los brazos. Libero esa tensión. Y vamos a pararnos un ratito más en el cuello. Esa tensión del cuello que nos carga. Vamos a soltarla. ¿Por qué está ahí? Tenemos estrés, la postura. Suéltalo. Suéltalo. No es necesario que esté ahí. Molesta. Con la respiración lo arrastra. Continuamos subiendo la mandíbula. Suelta la mandíbula, relaja la mandíbula. Los ojos, la frente. Relájate. Y ahora observa cómo está tu respiración. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu mente? Esto sería un poquito más efectivo con más tiempo, con música y tal, pero tampoco quiero alargarme demasiado. Cuando queráis podéis ir volviendo, según vayáis sintiendo, moviendo los dedos poco a poco. Me vais abriendo los ojos. ¿Qué tal? Si lo habéis hecho bien, acabáis de entrar en parasimpático. ¿Bien? Pues aquí tenéis un truco de cómo cuando estéis enroscados en ¿y qué hago? Y no sé qué, y la angustia y la confusión y el día a día y este me ha hecho y tengo que hacer no sé qué. Parar, bajar revoluciones, ir a parasimpático. Entrar en este estado de nuevo. Porque en realidad este es el estado para el cual hemos nacido. Este es nuestro estado normal. No vivir como vivimos. Entonces, formas de ayudaros, que os llevéis algo útil de aquí, para ganar calidad de vida. Existen muchas formas de hacerlo. Repito, esto es una semilla. Simplemente, esto existe, esto ocurre, es así. Nuestra mente nos engaña porque nos han programado, por así decirlo, la sociedad, desde que somos pequeños, nuestras vivencias, nuestra experiencia, todos los filtros que he ido enumerando antes, ha hecho que tengamos nuestro propio filtro, nuestras propias gafas de la realidad, que nos hacen verla de una forma determinada. Y esas gafas es nuestra mente. Y la mente te sabotea, porque no estás viendo la realidad como es. Estás viendo cómo la mente lo interpreta. Interpreta qué es lo que te está ocurriendo. Entonces, cuando estés agobiado, cuando no sepas qué hacer, punto número 1, vuelve parasimpático. Punto número 2, plantéate tu punto de vista. ¿Esto es realmente así? ¿Existe otra forma? ¿Estoy tan metido en mi propia historia que me he contado a mí mismo que no estoy viendo otras alternativas? Salte de ahí y encontrarás otra forma de ver las cosas. Porque tu punto de vista es un punto de vista. Mi punto de vista es un punto de vista. Y ambos son interesantes puntos de vista. Cuando te empiezas a plantear eso, ya no te estás planteando simplemente el, oye, es que a lo mejor el otro puede tener parte de razón. También hay veces que coges y te sorprendes a ti mismo preguntándote, oye, es que a lo mejor yo no tengo toda la razón. Y empiezas a soltar cosas que funcionan desde tu inconsciente que te están perjudicando, que en su momento fueron útiles para sobrevivir a una serie de circunstancias, pero es que las circunstancias han cambiado. Tu vida no es igual a cuando eras pequeño. Tú maduras, evolucionas, tus necesidades son distintas. Tus patrones pueden cambiar.
Somos seres cambiantes. No hay nada que nos determine. Bueno, sí, hay una cosa, pero eso tiene que ver con la verdad. Entonces, para poder generar esa capacidad de distinguir qué es lo que sí de lo que no, punto número 1, vuelve parasimpático. Punto número 2. Bueno, aquí tengo varias cosas. Se ve como muy chico. Me acabo de dar cuenta. La cuestión es que ¿quiénes sois en realidad? Si hemos dicho que la mente es el filtro con el que vemos la realidad y nos relacionamos con la realidad, ¿quién eres tú? ¿Qué eres? ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? Bueno, aparte. Podríamos debatir horas. Exactamente. Vale, resumo. ¿Eres tu cuerpo físico? Tu cuerpo físico cambia. Tú no eres el mismo hoy que serás en 3 años. Tu cuerpo cambia. Exactamente. Entonces, no... Tengo un maestro que lo explica de una forma maravillosa. Tú tienes una vela. La vela, tú la enciendes. Y según pasa el tiempo, la vela se va haciendo más pequeñita. ¿Qué es lo que queda inmutable en esa vela? La llama. ¿Y qué alimenta la llama? ¿Qué alimenta la llama? El oxígeno. Vale, pero sin oxígeno no haces nada. De todas maneras es una metáfora. Me refiero, vuelvo a la importancia de la respiración, que al final es un combustible. ¿Qué hay dentro de vosotros que sea esa llama? ¿Y qué son tus hijos para ti? Amor puro. Amor. Igual que ha hecho él. Ahí os dejo la pregunta, plantearos, ¿qué es ese combustible para vosotros? ¿Y qué hay detrás de ese combustible? Os hago spoiler. Amor, paz y esos sentimientos para los que hemos sido programados al nacer. Es que nuestro cuerpo es una máquina de sentir. ¿Por qué no sentimos? ¿Por qué estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que no sentimos? ¿Por qué? Porque la sociedad nos obliga a vivir así. Pero recordar la relajación que hemos hecho antes, al momento que entras en parasimpático, ¿qué ocurre? Y cuando callas a esta, aprendes a callar a esta, empiezas a escuchar a este, se empieza a sentir de verdad. Y se empiezan a sentir las cosas que se tienen que sentir. ¿Por qué los niños son felices? Porque los niños no tienen juicio ninguno. Los niños son. Sin más. Son y viven. Y respiran y son felices. Porque no tienen toda esta historia mental. ¿Cuándo un niño empieza a sufrir? Cuando la sociedad entra y le empieza a decir no hagas esto, no hagas lo otro, tienes que portarte así, porque no sé qué. Cuando empieza a construirse esa mente, esa cantidad de filtros. Os digo, esto lleva práctica. Es decir, no es algo que se consiga de la noche a la mañana. Si queréis vivir mejor, tenéis que comprometeros con vosotros mismos. ¿Vale? De coger y decir, quiero vivir de otra manera. Sé que se puede vivir de otra manera y quiero sentir de otra manera.
Quiero experimentar esta vida, este tiempo que tengo de vida, y experimentarlo de verdad. Cosas que podemos hacer. Investiga formas de volver al parasimpático. Hay una mujer que es psiquiatra, Marian Rojas, se ha vuelto súper viral, que habla sobre el cortisol, sobre toda esta clase de cosas, define lo que son personas vitamina, personas dinamita. Marian Rojas, una fuera de serie. La meditación. Existen un montón, no tenéis que empezar por la más complicada, ¿vale? Hay una que a mí me encantaba, es cuando llegan pensamientos intrusivos, ¿vale? Yo es lo que aprendí, cuando me venían pensamientos de revivir la muerte de mi padre, yo hacía así y lo borraba del mapa. Hacía así, barría. No es tan sencillo, tienes toda la razón del mundo. Tardé 5 años en hacer así y meter otro pensamiento bueno. Es práctica. Vuelvo a lo mismo, es práctica y se puede. Yo hace 6 años era una persona que no paraba de pensar. Era horrible, era mi peor enemiga. Desastre. Es como un músculo. Cuando tú empiezas a entrar en un gimnasio, es lo mismo. Tú al principio no tienes fuerza. Te pones a entrenar y lo entrenas y lo terminas domando. Es un músculo más, es el músculo de la mente, es el músculo mental. Sobre el tema de la meditación y por qué funciona y tal, Nazaret Castellanos ha estudiado un montón. Nazaret Castellanos es neurocientífica, ha estudiado un montón sobre el tema de la meditación y todo esto. Y cómo se relaciona y tal. O sea, tiene también sus bases científicas de por qué funciona la meditación y no solo es porque te lleva parasimpático. Ahora, ¿cuál es el método que a mí me cambió la vida? Porque yo llevaba un montón de tiempo practicando esto y hasta que yo no encontré a este señor, las cosas empezaron a ir mucho más rápido. Sigues teniendo que ponerte tu parte mucho, pero acelera el proceso. Este señor se llama Prem Rawat, ¿vale? Y tiene dos programas. El PEP, que es el programa de Educación por la Paz, que él empezó a desarrollar este programa y lo empezó a llevar a cárceles, a colegios y tal. Ha cerrado 3 cárceles en India porque la gente deja de reincidir. El PEP lo que hace es te pone en contacto con tus recursos internos. Te pone en contacto con la paz interior, la apreciación, el sentir amor. Hay una serie de historias que lo que va es precisamente a eso, a lo que es la verdad. Y después tiene el meollo del asunto, es el PIC, ¿vale? Que son los vídeos introductorios para una vía de autodescubrimiento, ¿vale? Son unas técnicas que a mí me han cambiado la vida. Y no es solo... Es que lo que dice tiene mucho sentido. O sea, buscar vídeos de él y entenderéis por qué lo digo. Porque el mensaje resuena. El mensaje toca. Y llega a donde tiene que tocar. Llega a la verdad, a la experiencia. De, oye, ¿por qué? ¿Esto por qué? Y te da explicaciones. Y además lo aterriza mucho. Porque al final es la experiencia misma. Va a la verdad, a eso que os he mencionado antes de qué es eso que hay dentro de vosotros, que es inmutable. Porque cuando empiezas a percibir y a vivir la vida desde ese pequeño fragmento de experiencia y de verdad que se logra sintiendo y conectando con tu cuerpo, la vida cambia. De verdad. Es que no os puedo decir otra cosa. O sea, yo no hablo de todo esto porque esté teorizando. No, os hablo desde la experiencia. Os hablo desde la experiencia profunda. Yo he experimentado parte de esa verdad. Y es precioso. Y ha transformado mi vida para siempre. Porque puedo tener a mi tía enferma, puede ser todo un caos, pueden venirse 1000 cosas encima, estrés, ansiedad, que si mis gatos se pelean, que si no sé qué, que si... Vale, todo eso está ahí fuera, pero hay algo inmutable dentro de mí que me da una serenidad y una paz que me permite relacionarme de forma distinta. Entonces,
hasta que lleguéis a ese punto, ¿vale? Tenéis que entrenar, pero se llega. Se llega. Y bueno, me llaman Mar, pero fundé Sanaray, ¿vale? Si os interesa, bueno, doy terapias de reenfoque y gestión emocional para ayudar a la búsqueda de la claridad y el discernimiento. Abro y leo los registros acásicos, soy canalizadora, tengo tarjetas, sí, esa es mi página. Bueno, también soy maestra de Reiki, bueno, de un montón de Reiki, de barras de Access, en fin, si queréis poneros en contacto conmigo, lo que sea, tengo tarjetas, tenéis ahí mi información, para lo que necesitéis estoy. Pero esto en realidad, ahí está, por si queréis manteneros en contacto conmigo, pero ahora yo os pregunto, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? Porque os he dado una charla maravillosa, preguntad. ¿Hay algo que queráis saber? Yo entiendo que Prem, hasta llegar a Prem, hay gente que tiene todavía que andar un poco de camino, hay gente que lo tiene clarísimo, va directo a Prem. A mí lo que me interesa es que hoy os llevéis ese algo, ese coger y decir, ostras, es que es verdad, es que mi forma de vida me lleva a vivir en estado simpático, en estado de estrés, la forma en la que se ha conformado, la forma en la que yo tengo de ver el mundo, me está haciendo daño. Es mi enemigo, no me ayuda, porque es verdad que la mente, su función es ayudarnos a gestionar la realidad en la que vivimos. Pero tienes que permitir también que se modifique, no te la tienes que creer. La mente no eres tú. Aparte que la mente muchas veces te juega mal, ¿lo sabes? Exactamente, la mente. Estás pasando, duchándote, no pasa nada en el día, te estás duchando y ya estás calculando. Es que hoy en mi trabajo me va a pasar esto porque voy a salir tarde, porque tal, no sé qué, no sé cuánto, ya han pasado 10 minutos y estás encabronado con la vida. La mente te autosabotea, la mente te sabotea. ¿Por qué la vas a hacer caso? Mírala a los ojos y dile, ok, me saboteas, trabajemos en que no me sabotees y en que me ayudes, por favor. Claro, pero es que ahí está el trabajo interno del que yo hablo, de sembrar semillas. Claro. Ahora mismo está todo que pone en construcción. Dame una semana, por favor, que han operado a mi madre hace poco y está todo un poco en pañales. Y hasta ahí llego. Todo está dentro de cada cual. Exactamente, exactamente. Y eso es una cosa súper importante. Tú lo sabes porque tienes intuición, porque eres sabio. Todo el mundo tiene esa sabiduría dentro de nosotros que nos dice, por aquí sí, por aquí no, pero hay que callar a esta para poder escuchar bien. Y eso es a lo que me refiero con claridad y discernimiento. Ser capaz de distinguir porque tú lo sabes todo. Sabes todo lo que tienes que hacer, todo lo que te hace bien, todo lo que no. No hay nadie más sabio que tú. Y cualquiera de tema de espiritualidad que venga a decirte, no, es que yo te voy a salvar, no, es que yo no sé qué, no. Basura. El poder es tuyo. ¿Puedo dar una opinión? Sí, por supuesto. Todos deberíamos visitar otras culturas. Eso sí, por supuesto. Y ahí es donde realmente otra cultura, gente que no tiene nada, duerme encima de un cartón. Todos lo tenemos todo, vivimos la ansia de ir. No hacemos cualquier cosa. Y por eso mismo decía Jesús, los ricos lo tienen muy fastidiado para entrar en el mundo de los cielos. Porque entrar por aquí implica desapegarte de muchas cosas. Porque entrar por el ojo de la aguja del reino de los cielos, o lo que Jesús también decía, bajar del cielo a la tierra, habla de esto, conecta con dentro, conecta con la verdad, y es que puede ocurrir lo que quieras fuera, y seguirá habiendo momentos malos, pero lo vivirás desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Todos deberíamos hacer. Pero si no sabes gestionar. Pero es que no solo el dinero, cualquier cosa, incluso el amor. El amor mal gestionado te destruye. Sí. Totalmente. Todo. Pero es que eso es al final todo es energía.
Efectivamente, al final todo es energía, ¿vale? Todo es un arma de doble filo. Tú decides cómo la utilizas o si esa arma te utiliza a ti. Pues, en fin, bueno. Pues hasta aquí hemos llegado porque creo que vienen detrás más gente.